cita diaria. Y yo decía, ¿cómo deberíamos saludar hoy? Porque uno de los temas de los que hablaremos en nuestro programa de esta tarde, pues es el tema de las nuevas formas de comunicarse de los jóvenes, las expresiones que tienen. Y todo esto debido a un diccionario mutante de identidades y tendencias juveniles que se sacó hace poco y del que estaremos hablando. ¿Cómo saludan los jóvenes hoy? Usted que tiene una hija en esas edades. Porque la mía todavía saluda no tengo normal. ni idea. Pues no sabría responder esa pregunta en este instante, pero eso me pareció muy interesante. Y por ejemplo, uno dice, Pokémon, ¿qué es un Pokémon? Para mí, imagínate, era ese muñequito amarillo que había de las caricaturas, pero ya es otra cosa completamente distinta. Exactamente. Vamos a hablar de esto y muchos otros temas el día de hoy aquí en el programa. Besitos para todos, saludos. Esperamos que estén muy bien. Ya viene Marce también. Hoy sí estamos las tres, gracias, pero además empezamos nuestro programa con invitada a bordo. Y nuestra invitada es nada más y nada menos que la secretaria de Juventud, es Valeria Mejía. Y hace poco llegó a nuestras manos, Valeria, con la bienvenida para ti, las gracias por acompañarnos. Llegó a nuestras manos el diccionario mutante de identidades y tendencias juveniles. Y nos pareció muy interesante este trabajo porque es una nueva manera de comunicar una investigación que se ha hecho en lo que es el mundo de los jóvenes. Pero Marce, siéntate. Yo entro así como en paracaídas. En bombas. En bombas. Esa sí es palabra juvenil. Sí, claro. En bombas, entre en bombas o en paracaídas. Pues bienvenida, te decíamos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y claro, es un diccionario mutante, además es mutante precisamente porque todos los temas de los jóvenes cambian, así como uno no se queda toda la vida en la juventud, que en Colombia la juventud se sitúa entre los 14 y los 28 años, sino que continuamente está cambiando. ¿No? Marce, ya no eres joven. Porque es que ella dice que es muy joven, siempre nos lo echa en cara. ¿No? Uno puede tener muchos espíritu de juvenil. afinidades y después de la juventud que sigue. O puede ser muy La inmadura, adultez. pero significa que estás en la adultez. Sí, soy una adulta contemporánea. Exacto. De 14 listo. a 28 años. De 14 a 28 clasificación. años en Colombia. Hay otros países, bueno, europeos y demás, que para poder subir ciertos índices de población en edad laboral y demás, pues lo consideran hasta un poco más adelante. Pero para Colombia es de 14 a 28 años. Bueno, y cuando dices que es mutante, es porque esta población, no solamente porque la población va cambiando, sino que uno ve que el lenguaje en esta población varía demasiado. Entonces, palabras que hoy son de moda, mañana resulta, ay, ¿cómo dices eso? Sí, pues... Que mañé. Exacto, mañé. Mira, es, digamos, mutante por un tema muy básico y es que los jóvenes, mutar es cambiar, ¿cierto? Y los jóvenes continuamente están cambiando, están en el proceso de definir su personalidad, de definir la vida, de estar, digamos, pasando en tránsito. Nadie se queda joven por siempre, sino que es una edad en la que tú entras y una etapa también de la que sales porque ya llegan otros roles y otros asuntos. Entonces, a partir de eso de mutar quiere decir que seguramente muchas cosas nos faltaron. ¿Qué recoge ese diccionario? Más que palabras es ¿qué están haciendo hoy los jóvenes en Medellín? ¿Cierto? Claro. Porque puede haber un papá que un día al hijo le llegue, pues, qué sé yo, vestido todo de negro y diga, ¿qué pasó aquí? La perdición, y además que entonces le gusta hacerse unos vestidos extraños. Pues resulta que no, que el hijo hace parte de un movimiento de muchachos, de una tendencia juvenil que se llaman los frikis, que en Medellín son más de 4.000 y que se reúnen periódicamente. ¿Qué son los frikis? Bueno, Por ejemplo, ahí está la definición, busca la los F, por frikis son ejemplo. como el término inglés, medio locos, pues, supuestamente. Pues en teoría, pero Sí. aquí digamos se conjuga también con muchos sí. temas de juegos de roles. Un ejemplo, por ejemplo. Del inglés freaky, sustantivo, persona cuyos gustos se alejan de la normalidad tropical para acercarse a tendencias extranjeras percibidas como poco comunes, tales como los cómics, los videojuegos, los zombies y un gran número de etcéteras. Define al friki su entusiasmo por lo curioso, por lo fuera del ordinario, su curiosidad, además acompañada por la disciplina propia de la labor enciclopédica. El friki suele ser una acertada biblioteca en todos aquellos temas que le apasionan, sean antiguas sagas nórdicas. los hemos tenido acá. Ah, pero ya sé cuáles son los frikis. Entonces ellos se caracterizan, por ejemplo... Unos vestuarios. Entonces, por ejemplo, también es ayudarle a otros jóvenes a ver, unos jóvenes, por ejemplo, que participan a través del deporte. Entonces, a ti siempre te dicen, los jóvenes no participan. Eso es una mentira grande. Los jóvenes no participan en escenarios formales de política o participan poco. Pero cuando tú vas a ver que están haciendo deporte, ¿quién ha movilizado todo el tema de bicicletas, por ejemplo, en una ciudad como Medellín? Han sido jóvenes. O quienes están, que salen en un, como ellos dicen, parche gigante de chicos a montar en skate en distintos
otros Los lugares jóvenes. están participando y hay otras formas. Entonces es importante acercarse a esos temas, a esos asuntos y por supuesto divulgar y decir esto también es cultura y así se están apropiando, digamos, los jóvenes de la ciudad. Mira, por ejemplo, los hipsters que están tan de moda, estabas precisamente en esa página también, si quieres, que todo el mundo dice, ve a alguien de barba y dice, ay, este es un hipster, pero realmente un hipster, dice, la difícil definición del término hipster ha conllevado a que se le considere una especie de versión del snob contemporáneo. Sin embargo, sería más aproximado afirmar que el hipster es un individuo que se caracteriza por el consumo consciente en todos los ámbitos, desde la alimentación hasta la cultura, y por una nostalgia hacia los elementos del pasado que lo llevan a actualizarlo para que su vida útil no quede relegada a las anotaciones. A mí me encantan los hipsters. Pero es que todo esto es encantador. ¿Cómo hicieron esta investigación y en el marco de esta investigación aproximadamente cuántos grupos, digamos, o cuántos movimientos Participaron. aproximadamente encontraron? Sí. Perfecto. Este es producto de una investigación. Este diccionario en sí lo escribimos inclusive con un escritor muy bueno, joven, un escritor joven que se recorrió muchos lugares, pero previo a eso con la Universidad de Antioquia pues queríamos contarle un poco en qué están participando los jóvenes. Entonces nos dimos a la tarea con un proyecto muy bello que tiene Medellín, que se llama Clubes Juveniles. ¿Qué es un club juvenil? Son 2 o más muchachos que se juntan en una esquina de manera periódica a algo distinto a delinquir. Y son muchos los que hay en Medellín. Tenemos más de 450 clubes, 450 iniciativas transformando desde el medio ambiente, desde el trabajo con comunidad, algunos desde los temas políticos. Entonces, digamos, viendo que había tanta variedad y que a veces la ciudad no conoce lo suficiente, pues con la universidad iniciamos un proceso de convocatoria dando unos estímulos a muchachos que se preguntaran sobre jóvenes. Entonces ellos estuvieron investigando inicialmente qué están haciendo los jóvenes y después dijimos, bueno, ¿y cómo lo traducimos a un lenguaje de todos, que cualquier persona que en Fiesta del Libro, que ya se viene Fiesta del Libro, o que en Semana de la Juventud que recién pasó, le entreguen, diga, bueno, ¿qué está sucediendo con esos jóvenes de Medellín? ¿Qué los está haciendo participar? Y también trascender muchos estigmas que hay alrededor de la juventud. Entonces es una oportunidad para decir, esto hacen los jóvenes, alrededor de esto se reúnen. Es mutante porque pueden agregarse cosas, habrá otras tendencias que pasen, otras que llegan y, digamos, enterarnos un poquito sobre ese universo juvenil. ¿Sabes que me gusta mucho? Primero porque no es solamente un diccionario de definición de términos, sino también de caracterización de pequeñas sociedades que forman pues como la juventud, o sea, en el sentido de que se catalogan de alguna manera el tipo de persona que según sus gustos, su visión de la vida. Y sabes que yo no entendía eso, yo decía, pero ¿por qué todo se tiene que nombrar? Por ejemplo, con la sociedad LGTB que ya va como en Y, X, Y, Z, que uno Y la I de no indecisos termina. todavía no saben en qué lado Exacto, que uno no ponerse, termina todo. con el abecedario. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad hay en No, sí realidad hay. de poner los nombres? Y me decían, sí, hay una necesidad de pertenecer, porque lo que no nombras no existe. Entonces, como catalogar, pues no en el mal sentido de segmentar o de estigmatizar tampoco, sino como de pertenecer, de que todos, de identificar y de que todos hacemos parte de esta gran sociedad y que de alguna manera entenderlos, conocerlos, nos ayuda también a aceptar las diferencias, porque es que en Medellín es yo creo que uno de los pocos lugares del mundo en los que todavía si alguien se viste diferente o se peina diferente, todos nos quedamos así. ¿Esto qué le pasó? Le faltó rejo en la casa, chiquitico, pobrecito, y de verdad que nos cuesta aceptar como la diferencia. Claro, yo creo que es también trascender estigmas, ¿cierto? Y muchas veces nos asusta, especialmente en una ciudad como Medellín, la diferencia porque conocemos poco. Entonces, siempre frente a lo desconocido uno se siente atacado. Entonces, si alguien piensa distinto a ti, en vez de tú mirar, bueno, oigo sus argumentos, puedo estar de acuerdo o no, de entrada tú dices, no, porque le tienes temor a aquello que desconoces. Entonces, parte precisamente para uno romper ciertos estigmas, tiene que ver con mostrar lo que en realidad está pasando. Y sobre los jóvenes cargan muchos estigmas diversos por su forma de vestir, pero también por temas históricos. Por ejemplo, tú a veces te sientas en muchos escenarios y te dicen, es que todos los jóvenes son drogadictos. Ah, sí. Y tú dices, la a ver, juventud está perdida. yo te voy a contar una historia, ¿cierto?, de estudios profundos que se han hecho. El 96% de los jóvenes de Medellín no son adictos a las drogas. Es decir, de 100, 96 no son adictos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, cierto? Evidentemente habrá algunos. Si te dicen, es que todos son unos ladrones. No. Tú vas caminando por la calle 365 días del año, cada día te cruzas con 500 jóvenes y uno de esos días alguno pudo haberte robado un celular.
¿Sí? Estamos hablando de 500 por 365 días que tú te cruzas continuamente. Entonces es un poco también sacar de estigmas, porque muchas veces los mismos padres o personas o profesores mucho que trabajan con jóvenes tienden a poner muchos estigmas sobre esa población. Por ejemplo, con el término... ¿Estás tatuado? No. No. Los tatuajes son de delincuentes. Eso se lo hacen es en las cárceles. Entonces, si Pero estás lleno de eso era la tatuajes otra o si tienes época. expansores o no sé qué, tienes O si un no, loco, vea. quién sabe que está fumando, que no sé qué. O si no, mira el término, por ejemplo, de NEA. Es uno de los términos que No, más pero yo les digo usan, una ¿cierto? cosa, de verdad, que a veces es como otro idioma por completo. O sea, cuando uno está inmerso en su círculo y ellos empiezan a hablar, uno se abstrae de la conversación, no entiende. No entiende, o sea, de verdad es como si hablaran Sí, un ¿usted sabe idioma qué es un diferente. NEA? Sí, ¿Qué no es un sabe, NEA? NEA. Pero hablábamos del tema de esos paradigmas o de esas etiquetas que solemos ponerle a las personas. O sea, un tatuaje no hace un joven delincuente, No. así como una corbata no hace un hombre exitoso, pues, o un hombre decente. Ni que ¿cierto? se O sea, motilen con las colas, es como ni empezar nada. a entender la variedad, pues lo bueno que es expresarse y que los jóvenes encuentren esos escenarios donde se identifiquen y se expresen. Y se está haciendo un trabajo muy bonito. Déjame decirte que en la pasada Semana de la Juventud pudimos comprobar el trabajo que hacen en las distintas áreas, sobre todo en las artes. Me llamó mucho la atención. Muchachos que se están cuestionando acerca de la vida, de su papel en la vida, de cómo tienen que ser motivadores positivos en su entorno y en la sociedad. Y esas son las cosas de las que hay que hablar, definitivamente, que hay que mostrar. Claro que sí, y lo primero, digamos, cuando uno quiere propiciar una conversación, que esa palabra de entrada es tan bella, conversar, entre varios hacemos el verso, entre adultos o pequeños o los mismos jóvenes, hay que empezar por entender cuál es esa lógica del otro. O sea, si tú te quieres meter a esa conversación y de pronto decir, venga, mejor si usáramos estas otras palabras o si tuvieran esto otro en cuenta, tienes que empezar por aceptar que hay un mundo. Y ellos también por aceptar que los adultos u otros grupos de personas tienen otros universos, ¿cierto? Que hay una diversidad y que ahí hay una riqueza. Entonces, lo primero es entender que hay un otro, que hay un interlocutor y ya desde ahí propiciar todas las conversaciones en un universo diverso. Me Olguita, encanta. un NEA. El NEA, me El NEA. encantó. El sustantivo imaginario folclórico que superó los límites del barrio y trascendió su uso peyorativo para convertirse en mito. La NEA es aquel que conoce todos los movimientos de la calle, cuya vocación de vida es el disfrute de los placeres sencillos, deshaciéndose de todas las preocupaciones. La esquina, la salsa o el reggaetón y un respeto sacramental por la familia, especialmente por la madre, marcan sus principales características, añadiendo a estas el uso del parlache, que es la jerga particular de los barrios populares en Medellín, y posteriormente se extiende esta jerga a toda el área metropolitana. Es por eso que ya una NEA no solamente es esa que usted le da susto y que cruza la calle y dice, es que este muchachito está muy NEA, sino que probablemente a su hija adolescente, cuando le toque la puerta, usted abra y es mero NEA. No, pero ¿sabes qué siento también? Además de la definición, pues que voy a meter al diccionario, los hombres, entre ellos, por ejemplo, has visto que utilizan mucho una palabra que es una vulgaridad para referirse entre ellos. Sí. Vení, vení, que no sé qué. Ya utilizan es nea, vení, nea. O sea, como para llamar al amigo o para darle como esa connotación de... Es como el nuevo parce, el nuevo amigo, Exacto, el nuevo parce o el parce, nuevo... huevón. Ajá, o Pero- calidoso. Tenías que es decirlo. Pero es que sí, se me sale como el alma. Bueno, ¿dónde está disponible este diccionario mutante de tendencias e identidades juveniles? Bueno, hay lo típico internet, que es, digamos, pues en las redes sociales y demás, en medellinjoven.com, en nuestra página web, ¿cierto? Y en Facebook de la Juventud, ahí está subido todo lo que tiene que ver con esto, los que quieran acceder de manera virtual. Los que lo quieran tener físico, pues por supuesto estaremos en Fiesta del Libro y la Cultura, que ya inicia en breve, ¿no? El 11, Estaremos sí. exactamente a 9 días de iniciar. También tendremos un stand donde la gente podrá reclamarlo y estará circulando, digamos, por muchos lugares, o quien esté de paso por la Alpujarra, que el señor vino a dar una vuelta y quiere enterarse, o la señora vino a Mi hijo, solucionar ¿por qué un se está tema del diciendo así? pasaporte Ajá. y quiere saber algo, en las taquillas del sótano de la Alpujarra hay una taquilla que es la taquilla de Juventud, y ahí también pues pueden tener acceso a información. ¿Saben qué son los súper pro. ninis? ¿Los qué? Ninis. El nini. Es el término utilizado para referirnos a aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nini. Ni estudian Ni ni trabajan. estudia ni trabaja. Que esperamos que estén en vía de extinción. Ya estás muy pro. ¿Ah? Ya estás muy pro. Estoy súper pro con Súper este pro. tema de diccionario. Muchas gracias, Valeria, por acompañarnos. Muchísimas gracias.